Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-171, capítulo 171. Capítulo 171. Ha pasado un tiempo. 4. Keok. El conde Tonio apretó la cara con una mano y se tambaleó hacia atrás. ¿Quién se atrevió? Por un momento, las preguntas superaron su enojo. Fue la primera vez desde que alcanzó el nivel de 7 estrellas que permitió un golpe tan poderoso. ¿Quién carajo podría hacerle esto? En el momento en que estaba a punto de abrir los ojos e identificar a su oponente, Suik, con una sensación escalofriante, sintió un fuerte ataque volando hacia él contra el viento. Keuk. El conde Tonio se arrojó apresuradamente a un lado. No había ninguna técnica ni nada por el estilo. Su cuerpo simplemente reaccionó como le advertía su instinto de supervivencia. Gracias a ello había perdido su dignidad, pero le salvó la vida. Suiz. En el momento en que arrojó su cuerpo, pasó una cuchilla escalofriante, cortándole algunos mechones de cabello, poniéndolo de punta. Un maestro. Se levantó e identificó al oponente que lo había atacado. Allí estaba el hermoso mayordomo rubio que acababa de bloquear al mocoso que estaba a punto de cortar por la mitad. Ese mayordomo lo miraba con expresión de disgusto. TSK. April chasqueó la lengua. Tenía la intención de terminarlo rápidamente, pero ¿un 7 estrellas era realmente un 7 estrellas? Había esquivado el golpe dirigido a su cuello. El joven maestro no habría permitido que esto sucediera. En cualquier caso, no podría abrirse paso hasta aquí sin derrotar a este enemigo. April volvió a levantar su espada y adoptó su postura. Al verla, el conde Tonio extendió la mano y habló. Espera, espera. Tú. El conde Tonius abrió los ojos y escaneó a April de arriba a abajo. Solo se dio cuenta después de enfrentarla directamente. Esta persona deslumbrantemente hermosa era una mujer. Ante esa voz llena de convicción, April quedó momentáneamente estupefacta. ¿Fue eso importante en esta situación? April volvió a levantar su espada para atacar al oponente. Pero, ¿en serio? Parecía que había una persona más para quien este hecho era importante. A la voz de Matthew desde atrás, April dejó escapar un suspiro. Y Mateo habló con voz temblorosa. Ace, ¿eres realmente una mujer? A la pregunta de Matthew, April asintió y respondió brevemente. Sí. Así es. No era algo que ocultar. Simplemente tampoco era algo que se pudiera revelar a propósito. Sobre todo, no podía mentirle al amigo del joven maestro. Pero, ¿por qué hacen tanto alboroto por algo que ni siquiera es importante en esta situación? Abril estaba muy disgustada. Pero a algunas personas les pareció que esto era muy importante. Pensé que algo era extraño. ¡Qué alivio! Un verdadero alivio. Por supuesto. No hay manera de que me sienta atraído por un hombre. Ese sueño tampoco fue extraño. Yo era normal. Yo también era normal. ¿Por qué se estaba formando un sentimiento de camaradería entre estos dos en esta situación? ¿Por qué? Hace apenas unos segundos, uno estaba a punto de cortar al otro por la mitad. Pero, un alivio. Gracias a Dios. ¡Ja! Ahora ya no necesito asesoramiento. No es de extrañar que no fuera efectivo. El conde Tonio, asintiendo en señal de comprensión, y Mateo, colocando una mano sobre su pecho con gran alivio. Mirando a los dos, pensó April. ¿Debería simplemente cortarlos a ambos? En ese momento habló el conde Tonio, que había recuperado parte de sus daños. Sí. Una mujer. Bien. Muy bien. Por si acaso, haré una propuesta. ¿Estás dispuesto a convertirte en mío obedientemente? No. A la respuesta que llegó sin dudarlo un segundo,
el conde Tonius dijo con una sonrisa astuta. Esta es una propuesta hecha en gran estima por tu belleza y habilidad. No lo necesito. Si lo deseas, podrías convertirte en la condesa del reino Caesar. ¿Son esas tus últimas palabras? April volvió a levantar su espada. El conde Tonio también levantó su espada y dijo. Pareces confiado en tus habilidades. Bueno, tienes motivos para hacerlo. Pero... Kang. Un golpe voló como un destello de luz sin previo aviso. El conde Tonio lo bloqueó apresuradamente. Sin embargo, no pudo compensar completamente el impacto del ataque y tuvo que dar un antiestético paso atrás, tambaleándose enormemente. Esta muchacha. Al conde Tonio, cuyo rostro se había puesto rojo de vergüenza, April señaló su espada y dijo. Tú. Habla demasiado. Ja, 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 ja. Muere rápidamente. Ante las palabras de April, la risa hueca del conde Tonio cesó abruptamente. Y luego, con una expresión escalofriante en su rostro, dijo. Te enseñaré algunos modales. Tráelo. Y así, el conde Tonius y April comenzaron a luchar en serio. Sweek. Primero, ella cortó. El oponente lo esquivó. Luego volvió a cortar y empujó. El oponente cambió completamente de posición con un ágil juego de pies. Luego ella también tuvo que moverse para evitar que le quitaran el punto ciego, y el oponente también se movió rápidamente en respuesta. Se lanzaron innumerables cortes hacia el oponente que lo perseguía. El oponente esquivó entre ellos con movimientos disciplinados, cerrando la distancia, y en el momento en que sus distancias se superpusieron, docenas de destellos de espadas llenaron el espacio entre ellos. Suec, 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 suec. El intercambio entre ambos, que comenzó con ataques simples, gradualmente se volvió más agudo y complejo. Sin embargo, los casos en que sus espadas chocaron fueron pocos y espaciados. Esto fue bastante inusual. Por lo general, cuando los maestros que ejercían el aura chocaban, resonaba el rugido resonante del aura explosiva. Pero el enfrentamiento entre April y el conde Tonius fue diferente. El sonido de un interruptor delgado cortando el aire. El sonido de un breve empuje que hace estallar el aire en su punto máximo. Y el sonido de pasos, moviéndose constantemente sin descanso. Estos sonidos fueron intercambiados entre ambos. ¿Es eso lo que pasa cuando dos del mismo tipo se encuentran? Supongo que sí. Es la primera vez que veo algo así. Isabella y Matthew también estaban observando el intercambio entre los dos con ojos hipnotizados en ese momento. Nunca habían visto un intercambio de velocidad y habilidad tan extremo, ni siquiera con la espada de Patricio. Una feroz competencia de velocidad contra velocidad. En ese espacio extremadamente peligroso donde el más mínimo paso en falso conduciría a la muerte inmediata, sus espadas cortaban implacablemente el aire. En el proceso no hubo un solo caso de choque frontal de fuerzas. Hubo momentos en que sus espadas rozaban entre sí, pero incluso eso fue quizás solo una vez cada 10 intercambios. La mayoría de los ataques eran golpes fuertes que apuntaban precisamente a las aperturas y puntos vitales del oponente. Los dos no bloquearon esos ataques, los esquivaron todos mientras apuntaban y creaban aberturas en el enemigo. Este fue un fenómeno que ocurrió porque ambos eran el tipo de luchadores que priorizaban la velocidad de su espada y sus pasos. En el caso de Abril, no importa lo talentosa que seas, como mujer, tu fuerza física tiene un límite. Debes priorizar desviar y esquivar sobre bloquear de frente. Ella siguió fielmente las enseñanzas de Patrick. Por supuesto, si usara su aura al máximo, podría ganar una batalla de fuerza. Sin embargo, de esa manera solo podría ganar contra aquellos más débiles que ella. Un espadachín siempre debe entrenar asumiendo un oponente de igual o mayor fuerza. Como resultado, terminó peleando con este estilo. Y lo mismo ocurrió con el conde Martín Tonius. También era un tipo de espadachín que buscaba la victoria a través de la velocidad de su espada y sus rápidos movimientos. Por lo general, el equipamiento estándar para un espadachín en este mundo era una espada y un escudo. Una espada en una mano, un escudo en la otra. Por supuesto, hubo casos en los que el escudo fue abandonado para utilizar una enorme espada de 2 manos o una espada bastarda, pero esa era una minoría.
El equipamiento estándar común para un caballero general era una espada y un escudo. Eso fue lo más común. Sin embargo, el conde Martín Tonio no utilizó una gran espada enorme, utilizó una espada larga de tamaño estándar y había renunciado al escudo. Tampoco llevaba correo de matrícula completa. Todo esto era para maximizar su velocidad. Su estilo era renunciar a bloquear los ataques del oponente, esquivando únicamente con sus pasos y contrarrestando con un manejo agudo y rápido de la espada. Ambos eran espadachines que practicaban un rápido manejo de la espada, enfatizando la velocidad. El resultado fue este. Suik. Escupir. Un corte brusco atravesó el aire vacío. Los ataques rozaron el cabello y cortaron la ropa, pero no pudieron asestar un golpe fatal. El deslumbrante intercambio entre ambos se hizo cada vez más complejo, hasta el punto de que a quienes observaban desde la distancia les resultaba difícil discernir adecuadamente. Lo único que se podía ver eran las imágenes residuales de las espadas llenando el aire y las dos figuras moviéndose deslumbrantemente en su interior. El primero que rompió ese tenso equilibrio fue TCH. Era el conde Tonios. Chasqueó la lengua molesto y blandió su espada ancha y fuerte. Entonces, ¡Bang! Fue un gran ataque no para golpear al enemigo, sino para romper el flujo del intercambio. Epo lo recibió cruzando sus dos espadas. Luego, el conde Tonio amplió la distancia y miró fijamente a Epo. Había desatado una andanada de ataques que un caballero común y corriente no habría podido soportar ni siquiera durante 5 intercambios, durante más de 100 intercambios, pero la respiración de su oponente ni siquiera se vio perturbada. Parece. Será difícil capturarte con todas tus extremidades intactas. Kwachang. Mientras hablaba, una clara espada de luz se formó en su espada larga. La espada de Laura. La brillante espada de luz que simbolizaba un 7 estrellas. Con ese objetivo, habló con April. Está bien. Para alguien como tú, todavía puedo adorarte incluso si te falta 1 o 2 extremidades. Así que por favor, no mueras. Dijo el conde Tonio, lamiéndose los labios. En su aparición, Matthew apretó los dientes. Eso es imposible. Sabía que Abril era fuerte. Con solo verla pelear a la par del infame Bloody Martin hasta ahora, pudo darse cuenta de lo formidables que eran sus habilidades. Pero no sirvió de nada. La razón por la que el nivel de 7 estrellas se llamaba Reino Supremo era precisamente esa espada de luz llamada Espada de Laura. Debido a su existencia, que atravesaba el aura de una mantequilla de 6 estrellas, aquellos en reinos inferiores ni siquiera podían establecer un intercambio adecuado, sin importar cuán hábil fuera su habilidad con la espada. A partir de aquí, el resultado de la pelea fue obvio. Maldita sea. Matthew apretó los dientes y dio un paso adelante. Entonces April habló. Señor Mateo, ¿qué estás haciendo ahora? Luchemos juntos. ¿Perdón? No puedes hacerlo solo. Mateo también lo sabía. Incluso si se uniera, no sería de mucha ayuda. Pero si pudiera llamar la atención del oponente incluso con un solo golpe, April podría aprovechar esa oportunidad y hacer algo. Era una esperanza con pocas posibilidades, pero no podía quedarse aquí parado y salvar vergonzosamente su propio pellejo. Esa no era la imagen del caballero que pretendía ser. Y parecía que Isabella tenía un pensamiento similar. Yo también me uniré. También se paró frente a April y sacó su espada. Al ver esto, una sonrisa cruel se extendió por los labios del conde Tonios. Jejeje. Los cachorros no conocen su lugar. Desde su perspectiva, era solo un lobo bastante feroz al que se unieron 2 cachorros. Desde el punto de vista de un tigre que había mostrado seriamente sus garras, esto no podía ser una amenaza. Era simplemente molesto que capturar a la princesa Isabel se volviera más difícil. Justo entonces. Oh. April dejó escapar un pequeño suspiro, luego empujó a Matthew e Isabella a un lado y dio un paso adelante nuevamente. Y ella les dijo a los dos. Está bien, así que por favor da un paso atrás. Ace. Abril. A pesar de sus llamados, April dio un paso adelante con calma y dijo. Por favor, no menciones esto en ninguna parte.
¿Qué hace eso? Pachín. En ese momento, Matthew e Isabella quedaron boquiabiertos. A partir de las dos espadas que April tenía en sus manos, se generaron Noah Blades transparentes. Además, eran espadas de aura más grandes y claras que la formada en la espada del conde Tonios. Eras un 7 estrellas. Matthew e Isabella se quedaron sin palabras. Y April dio un paso adelante y dejó escapar un pequeño suspiro. Parece que no puedo hacerlo como el joven maestro. Había intentado luchar sin la espada ahora para ocultar su nivel si era posible. Por eso solo había utilizado aproximadamente la mitad de su velocidad y potencia máximas. Parecía que sus habilidades aún no eran suficientes para derrotar a un caballero de 7 estrellas sin una espada ahora. Entonces, revelar su nivel era inevitable. Se aclaró la cabeza, apuntó con su espada al conde Tonios y dijo: «No hay tiempo. Vengo de verdad». Cuando April decidió revelar sus verdaderas habilidades, un frío escalofriante y una intención asesina emanaron de su cuerpo, tranquilo pero inquietante. Entonces, el atónito conde Tonio gritó apresuradamente: «Espera». El conde Tonio intentó apresuradamente decir algo, pero la espada de April atravesó el aire sin dudarlo. Su Oa Blade voló en una trayectoria perfecta de media luna. El ataque, escalofriantemente limpio y sin un solo movimiento desperdiciado, fue lo suficientemente hermoso como para hipnotizar a los espectadores. El conde Tonios retrocedió rápidamente, intentando salir del alcance del ataque. Pero, si lo esquivo, llegaré demasiado tarde. En el momento en que se dio cuenta de eso, el conde Tonios blandió su espada larga con todas sus fuerzas, desesperadamente. ¡Uva! ¿Alguna vez había blandido su espada tan desesperadamente? Su espada, realzada por el instinto de supervivencia para escapar de la amenaza de muerte, reaccionó a su máxima velocidad, superando sus propios límites. ¡Clan! Con un sonido aterrador de aire desgarrador, Oa Blade y Oa Blade chocaron. El conde Tonios había logrado bloquear el ataque de Abril. El Oa Blade de April rozó el cuello del conde Tonios por un pelo, pero no fue una herida fatal. «Yo, estoy vivo». Una sola palabra que se le escapó de la boca sin saberlo. Era el verdadero sentimiento del conde Tonio, que apenas había sobrevivido tras enfrentarse a la muerte. Pero, Wiririk. En ese instante, el cuerpo de April giró en la dirección opuesta. Una de sus espadas todavía estaba en contacto con la espada del conde Tonios. Ella había soltado esa espada y había girado al revés. Siguiendo la dirección de ese giro inverso, un pequeño y agudo destello de luz, como una fina grieta, trazó una trayectoria de luna llena. Era más grande y más rápido que la media luna anterior. Tan rápido que ni siquiera el conde Tonios pudo verlo. Suiz. Justo después de que terminara la trayectoria limpia de luna llena, April atrapó ligeramente su espada, que aún no había tocado el suelo, la recuperó y amplió la distancia. El conde Tonio se llevó la mano al cuello. Y cuando revisó su mano, estaba manchada de sangre que se filtraba lentamente. Jejejeje. Entonces, después de todo, terminó así. Había pensado muchas veces en su propio fin. Pero nunca pensó que sería aquí y ahora. Se obligó a hablar. Esta técnica es 2 lunas. Entre las técnicas de espada dual que aprendió de Patrick, esta era su técnica original que ella misma había perfeccionado y creado. Un corte de luna completa que siguió inmediatamente a un corte de media luna con un giro inverso. El primer ataque fue amenazante, pero el segundo ataque que siguió fue el doble de rápido y agudo. Era la técnica en la que April tenía más confianza personalmente y, hasta el momento, el único que la había bloqueado había sido Patrick. Una técnica terriblemente hermosa. El conde Tonios no pudo terminar sus palabras. Porque cuando la sangre brotó de su cuello, su cabeza cayó al suelo. Conde Martín Tonios. Fue la muerte del hombre conocido como Bloody Martin, quien había sembrado el terror. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-172, capítulo 172.
Capítulo 172. Esto es perfecto. 1. El suelo sobre el que se encontraba con ambos pies estaba embarrado. Fue por el fango creado por la sangre derramada en el suelo. El olor a sangre estimulaba su sentido del olfato con cada respiración. Los cadáveres de los enemigos apilados en capas. Y el enemigo mirándolo, aterrorizado. Todo esto me resultaba familiar. Toei. Patrick escupió la saliva mezclada con sangre que se había acumulado en su boca y luego habló con los enemigos. ¿Qué estás haciendo? Con una sonrisa cruel hacia los enemigos aterrorizados, continuó. Tienes que traerlo. Como si esa palabra fuera una señal, los enemigos que lo rodeaban, cargaron gritando como si les fuera a estallar la garganta. ¡Uva! ¡Muere! ¡Ataque! ¡Vierte todo lo que tengas! Los soldados cargaron gritando. Flechas, jabalinas y redes de hierro volaron hacia el cielo y los magos comenzaron a cantar nuevamente. No te retires, permanezcan unidos y resistan. La orden caballeresca, fuertemente armada con correo completo, también se acurrucó y se acercó a Patrick como para presionarlo. Al contemplar la escena, Patrick murmuró. Sí. Esto es todo. Este era el campo de batalla. Nacido como hijo de una familia noble, lo había olvidado mientras hacía de estudiante en la academia, pero este era originalmente mi lugar. Recordó algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Gran maestro dragón radiante, Jin Cheon. Era un hombre que originalmente había vivido en el campo de batalla. ¿En cuántos campos de batalla había luchado para llegar a ser conocido como un héroe de la facción ortodoxa, proveniente de una secta de tercera categoría? ¿Cuántas situaciones innumerables de vida o muerte había superado? No tenía la virtud de su maestro, ni la brillante fama de los miembros de alto rango de las prestigiosas facciones ortodoxas. Lo único que podía hacer por el mundo era blandir su espada contra aquellos que eran peores que él. Entonces. Sí. Yo, estoy mejor así. Y se arrojó hacia los enemigos. Como si fuera la cosa más familiar del mundo. Asterisco. ¿Qué clase de chico es ese? El conde Ziegler miró a Patrick con expresión cansada. A sus ojos, Patrick luchaba con valentía sin sentirse intimidado en lo más mínimo, incluso rodeado de miles de tropas. No, fue más allá de la valentía. Parece familiarizado con ello, un mocoso así. Patrick blandió una espada con solo una cantidad mínima de aura imbuida en ella. Sin falta, el cuello del enemigo frente a él caería, y si intentaban rodearlo de alguna manera, inmediatamente se movería y escaparía del cerco. Y en ese lugar estallaría de nuevo un chorro de sangre y los gritos de los aliados. ¡Uva! Cualquiera podía verlo. Era un estilo de combate que lograba máximos resultados con un movimiento mínimo contra múltiples oponentes. Él no podía entender. Doble dragón. El campeón de los arcanos. El espadachín de 7 estrellas más joven. Tenía muchos grandes títulos, pero no era su esencia la de un estudiante de la academia que nunca había experimentado ningún combate real. ¿Pero cómo pudo emplear un combate tan tranquilo y eficiente en medio de una batalla tan brutal? Si nos fijamos únicamente en su estilo de lucha, uno podría creer que es un veterano curtido en la batalla, entrenado en innumerables peleas reales. ¡Uva! Muere. Doar Muri. Patrick Schneider. Los soldados del reino Caesar también luchaban valientemente. No, ¿podría eso realmente describirse como valiente? Si lo que había en las puntas de lanza que lanzaban ahora era coraje y espíritu de lucha. ¿Por qué había miedo en sus expresiones? ¿Por qué había desesperación en sus voces? Eso no fue coraje. Fue como el ataque de una rata acorralada que se abalanzaba sobre un gato. El conde Ziegler habló como si no pudiera creerlo. Contra una sola persona, ¿qué es todo esto? Al principio, cuando recibió la orden de capturar a Patrick y vio las fuerzas movilizadas, quedó estupefacto. 10.000 soldados regulares. 6 órdenes caballerescas. 12 magos. Y lo más importante, 4 caballeros de 7 estrellas. Incluso si el objetivo era capturarlo vivo y no matarlo,
Era una fuerza excesivamente grande. Francamente, pensó que era demasiado. Esto era suficiente poder militar para atacar una de las 4 naciones orientales. Aún así, bueno, como lo excesivo era mejor que lo insuficiente, lo aceptó y participó en la operación. Pero, mira la situación ahora. M. Márquez. Creo que necesitamos traer más tropas. ¿Qué dijiste? Creo que también necesitamos movilizar tropas en las afueras del bosque. A este ritmo. Eso tiene algún sentido. Pero, el caballero que informó de la situación al marqués Ruide, que gritaba, tenía una cara sombría y se quedó atrás. A este ritmo, no podemos manejar a ese monstruo. ¿Cómo pudo atreverse a decir tal cosa? Solo 2 horas. Habían pasado solo 2 horas desde que rodearon a Patrick y comenzaron la batalla a gran escala. Pero ya habían perdido más de 1.000 soldados. Por supuesto, si pones 1.000 soldados regulares contra un caballero que ha alcanzado el reino supremo, puedes ganar. Seguramente ganarías. Pero la historia cambia si se forma un cerco con más de 5.000 soldados, con las órdenes caballerescas proporcionando cheques y los magos atacando. ¿Podrían otros caballeros de 7 estrellas hacer lo que Patrick estaba haciendo ahora? El conde Ziegler, observando desde un lado, también tenía una expresión seria. No puedo. Al menos, no puedo hacerlo. No tuvo más remedio que admitirlo. El nivel de Patrick Schneider no era de 7 estrellas. Al menos 8 estrellas, o quizás incluso más. No. No. Eso es absurdo. ¿Cuántos años tiene ese mocoso? El conde Ziegler rechazó con vehemencia el siniestro engaño que le había surgido en la cabeza. Dejó de lado sus pensamientos perdidos y habló con el marqués Ruide. Impulsar tropas más regulares parece inútil. Y creo que debemos intervenir nosotros mismos. Nosotros, dices. Tú no. Ante las palabras del marqués Ruide, el rostro del conde Ziegler se sonrojó en un instante. Lo que acababa de decir era una sugerencia para que los 3 atacaran a Patrick juntos. 3 superhumanos, conocidos por haber alcanzado el reino supremo, contra un estudiante mucho más joven de la academia. Independientemente de la victoria o la derrota, si este hecho se conociera, el honor de estos 3 quedaría empañado hasta el punto de que nunca podría restaurarse. Pero no es que el conde Ziegler no lo supiera cuando hizo la sugerencia. Esta es una verdadera batalla y una guerra. Keok. En ese momento, la expresión del marqués Ruide se contorsionó como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tú también lo sabes bien, marqués. Esta es una batalla donde ya no se puede encontrar justificación. No pudo decir nada. Fue más que trágico, fue patético. Patrick había estado luchando ferozmente durante más de 2 horas. En el proceso, perdió su resistencia y sufrió bastantes lesiones, tanto grandes como pequeñas. En particular, los ataques mágicos de los magos, lo habían golpeado directamente unas 2 veces, ataques con una potencia de fuego tan inmensa que una persona común ni siquiera habría dejado un cadáver atrás. Incluso después de recibir tales ataques, Patrick seguía luchando. De hecho, si no fuera por su estado actual, sería difícil garantizar la victoria incluso si los 3 atacaran juntos. Capturarlo vivo es imposible. En ese momento, el conde Helios Gelshen, que había guardado silencio, abrió la boca. Miró a Patrick con expresión de asombro y continuó. Ignoremos las órdenes del Palacio Real. Como capturarlo es imposible, su vida debe terminar aquí. Y si queremos quitarle la vida a ese gran genio, es algo que debería hacer alguien de la misma estatura. No podemos dejar que muera por las lanzas ciegas de los soldados comunes. Eso es. Dejándose llevar por un momento, continuó como si estuviera exprimiendo las palabras. La menor cortesía. Ante esas palabras, las expresiones del conde Ziegler y del marqués Ruide cambiaron de forma compleja y sutil. El conde Gilson tenía razón. No podían dejar que Patrick muriera así, destrozado por chacales. El marqués Ruide cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Y cuando volvió a abrir los ojos. ¡Tírate! El grito del marqués Ruide resonó resonantemente.
En ese momento, los movimientos del ejército del reino Caesar, que había estado atacando a Patrick, se detuvieron de inmediato. El marqués Ruide dio un paso adelante y dijo: Todos los soldados, retrocedan. Ampliar el cerco tanto como sea posible. El marqués Ruide separó a los soldados frente a él y avanzó hacia Patrick. Y con expresión cansada, habló solemnemente con Patrick, que estaba recuperando el aliento. De ahora en adelante seremos tus oponentes. Al escuchar esas palabras, Patrick soltó un resoplido de risa. Cook. Ante esa pequeña mueca de desprecio, las expresiones de los caballeros del reino Caesar se contorsionaron. ¿Había alguien aquí que no supiera el significado de esa risa? Patrick se secó la sangre que goteaba por la comisura de la boca y dijo: Me preguntaba cuándo darías un paso adelante. Parece que crees que tienes una oportunidad ahora, ¿eh? Ante las palabras de Patrick, el marqués Ruide cerró los ojos y dijo: Fuiste magnífico. Ejem. Tos. ¿En esta situación? ¿En serio? El marqués Ruide luchó por recomponerse y habló. Tanto la situación como el lugar no eran adecuados para señalar la frivolidad de sus acciones. Y lo más importante es que no quería hacerlo. Aunque se encontraron como enemigos, como alguien que recorre el mismo camino, lo primero que quiso expresar a ese gran talento fue: Magnífico. Patrick Snyder. Puro respeto. Patrick tenía una expresión indiferente, pero el marqués Ruide continuó con sus palabras. Si hubieras crecido así de seguro, podrías haber superado al santo de la espada imperial y haber dejado tu nombre en la historia como el verdadero más fuerte del continente. Y de detrás del marqués Ruide salió el conde Gilson y se paró a su lado, diciendo: Espero que no llames a esto cobarde. C.E. Esto es una guerra y esta es una batalla real. Así que espero tu comprensión. Ante eso, dijo Patrick con expresión molesta: Este bastardo, solo porque tiene boca. Ponte en mi lugar, escucharías algo así en esta situación y dirías: Ah, ya veo. Entonces no se puede evitar. Tos. Maldita sea, estoy tan enojado. Los niños de hoy en día no tienen ni idea, o desvergonzado. Ejem. Realmente no se le podía vencer con palabras. El conde Gilson soltó una tos seca y sacó su arma. El arma que utilizó fue una gran espada grande, más grande que una espada bastarda estándar. No era tan extrañamente grande como la espada de 2 manos utilizada por Sirion del reino de Joseph. Pero esta también era una gran espada que a una persona común le resultaría difícil incluso levantar, y mucho menos balancear. Lo sostuvo respetuosamente en el centro de su cuerpo y se formó una espada aura transparente en su espada. Pachín. La espada aura que emitió, combinada con el tamaño de su arma original, creó una espada de luz mucho más grande que su propia altura. Y como si estuviera esperando, el conde Ziegler, que estaba a su lado, también sacó su arma. Un escudo redondo en una mano. Una maza en el otro, él. Oh, Yupinel. Mira a tu sirviente. A pesar de no ser paladín, hizo la señal de la cruz y oró a su dios, y luego Oa Blade se formó tanto en su maza como en su escudo redondo. Boon. ¿Fue porque las armas eran diferentes? Las propiedades de la Oa Blade también eran muy diferentes. La forma de la espada de Laura en la maza era como un mayal azul gigante y brillante, y el escudo, originalmente un pequeño escudo redondo, se había transformado en un escudo de luz de más de 3 veces su tamaño. Y finalmente, el marqués Ruide desató una espada aura en su propia espada larga y escudo de cometa y tomó su postura. Chioas. Patrick tosió repetidamente y los miró fijamente. Mi cuerpo está hecho un desastre. Todavía le quedaban algunas fuerzas. Pero eso fue solo por fuera, el interior era un desastre. No pudo evitar lesiones internas al recibir ataques mágicos con su energía protectora. En este estado. 3 caballeros de 7 estrellas. La comisura de la boca de Patrick se curvó hacia arriba. Esto es perfecto. En el momento en que escucharon las palabras de Patrick, las expresiones de los 3 se desmoronaron. ¿Cuánto más tuvo que destruir este mocoso arrogante su orgullo? Conoce tu lugar. Uk.
Un jadeo brotó de la boca del conde Ziegler cuando estaba a punto de gritar. Y en el momento en que levantó apresuradamente su escudo, ¡Clan! Se escuchó un rugido aterrador. Y solo después de ese rugido los demás lo vieron. La figura de Patricio, que de alguna manera había llegado a un brazo de distancia del conde Ziegler y asestó un golpe. Patrick mostró los dientes y dijo: ¿Llamaste a esto una guerra? Keuk. Dijiste que esta era una batalla real, ¿verdad? Ah. Uf. Patricio empujó hacia abajo con una sola espada, como si presionara con firmeza, y el conde Ziegler se mantuvo firme. Aguantó con todas sus fuerzas, pero poco a poco se fue hundiendo. ¿O debería decirse que lo estaban aplastando? Patrick, en ese estado, miró tranquilamente a los otros dos y dijo: ¿Con estas habilidades? Ugh. Tienes que estar bromeando. Simplemente presionaba con una mano, pero el conde Ziegler se sentía como si estuviera siendo aplastado por una roca gigante. Quería levantar la masa de su otra mano para contraatacar, pero no pudo. Estaba seguro de que en el momento en que relajara un poco sus fuerzas para hacer otro movimiento, su cuerpo se dividiría en dos. Normalmente la pelea habría terminado en este punto, pero la situación ahora era diferente. Ahab tenía aliados. La espada bastarda del conde Gilson cayó del cielo. Con la fuerza de romper incluso una roca. No, un ataque con el poder de convertir una roca en polvo cayó hacia Patrick. En el momento en que su ataque llegó justo por encima de la cabeza de Patrick. Lo tengo. El conde Gilson estaba seguro de su éxito. Pero, Sweetie. La espada en la otra mano de Patrick desapareció a una velocidad invisible a la vista. Y luego, ¡Clan! Golpeó la espada del conde Gilson, que caía a una velocidad aterradora. El punto de impacto no fue el frente, sino el costado. Había golpeado la espada del oponente, que caía sobre su cabeza, desde un costado. Como resultado, la espada del conde Gilson no alcanzó a Patrick y fue clavada profundamente en el suelo a su lado. ¡Clan! Dejando una larga y profunda marca de espada en el suelo, el conde Gilson apretó los dientes. Arena. Este loco bastardo. Fuerza, sincronización y velocidad. Si incluso uno de los tres hubiera faltado, habría muerto. ¿Era esto algo que un humano podía hacer? ¿Tenía vidas libres? Apretó los dientes y trató de levantar la espada incrustada en el suelo. Pero entonces... ¡Tat! Patrick pisó suavemente su espada bastarda y saltó hacia adelante. Y al momento siguiente... ¡Vuelve! Ni siquiera salió un grito. Una patada lo suficientemente poderosa como para hacer volar su cabeza golpeó su mandíbula. Ante sus ojos, el cielo del amanecer apenas amanecía giraba vertiginosamente. Conde Gilson. Contrólate. Sorprendido por los gritos de sus aliados, el conde Gilson se obligó a aferrarse a su conciencia que se desvanecía. A él, que apenas había logrado no caer, Patrick le habló con una voz mezclada con burla y admiración. Tienes una barbilla dura. Bastardo. Muere. El marqués Ruide y el conde Ziegler ya habían flanqueado a Patrick y lo habían atacado. Ante el ataque de dos caballeros de 7 estrellas, Patrick dio un ligero paso atrás, creando distancia. Justo después de escapar de la posición flanqueada. Pozo. Tan pronto como sus pies tocaron el suelo, el cuerpo de Patrick se desdibujó y desapareció. Y el lugar donde reapareció fue justo frente a los oponentes. Keuk. Ah. El marqués Ruide y el conde Ziegler se pusieron nerviosos por un momento e intentaron dar un paso atrás para crear distancia. Pero antes de eso, las dos espadas de Patrick mostraban un movimiento deslumbrante y extraño. 8 formas de espada de dragones gemelos. Primera forma, danza de dragones gemelos blancos y negros. La primera forma, que se dice que contiene la verdadera esencia de las 8 formas de espada de los dragones gemelos. Era un arte con espadas que mostraba de un vistazo por qué la secta del dragón gemelo practicaba el manejo dual de la espada, una práctica no convencional incluso en los Morim. La espada de la izquierda se movía con una elegancia fluida y suave. La espada de la derecha avanzó con velocidad y destrucción por el camino más corto.
En manos de Patrick, dos artes de espada opuestas se desarrollaron simultáneamente. Keok. ¿Qué es esto? Los dos hombres, bloqueando frenéticamente las espadas de Patrick, estaban aterrorizados. Después de todo, eran figuras poderosas que habían entrado en el reino de las 7 estrellas. Sabían muy bien lo absurdo que era lo que Patrick les estaba mostrando. Esto estaba más allá del sentido común. Fue un acto loco que se desvió completamente del sentido común de la esgrima que conocían. Nunca habían imaginado en sus sueños que algo así fuera posible, así que qué tan enloquecedor era experimentarlo en la realidad. Parecía como si dos tipos diferentes de espadachines que usaban artes de espada completamente diferentes estuvieran coordinando exquisitamente un ataque conjunto. Habían oído que usaba dos espadas, pero nunca habían imaginado algo así. Maldita sea. Los dos eran constantemente empujados hacia atrás, ocupados simplemente bloqueando las espadas de Patrick. Fue solo porque eran dos a quienes de alguna manera se aferraban. Si hubieran enfrentado estos solos, sus cabezas habrían salido volando hace mucho tiempo. En ese momento, el conde Hilson, que había quedado atónito por un golpe, gritó fuerte y cargó. No me ignores. Al verlo cargar nuevamente, emitiendo una feroz y poderosa Aura Blade, Patrick sonrió. Oh, chiar. Y luego, giró su camino de espada en esa dirección y dijo. Entonces no lo haré. El cuerpo de Patrick giraba horizontalmente con el suelo y las dos energías de la espada que se habían estado moviendo por separado se fusionaron en una sola. Como si un dragón negro y un dragón blanco se estuvieran apareando. Danza de dragones gemelos en blanco y negro, forma modificada, danza loca de los dragones apareados. El ataque de Patrick, lanzándose hacia adelante con la fuerza de un dragón retorciéndose, chocó de frente con la espada aura del conde Hilson, que estaba derribando con todas sus fuerzas. Una competencia de fuerza contra fuerza. Kwachan. Keoeok. El resultado fue claro. La enorme espada aura del conde Hilson se hizo añicos. Y el propio conde Hilson fue empujado hacia atrás, vomitando una gran cantidad de sangre, y miró a Patrick con una mirada de incredulidad. ¿La fuerza me hizo retroceder, yo, por fuerza? Puede que le falten cosas en otras áreas, pero tenía más confianza que nadie en el poder destructivo de su Aura Blade. Después de todo, solo había perfeccionado eso sin buscar en otra parte. ¿Pero cómo pudo pasar algo así? En ese momento, la voz de Patrick llegó a sus oídos. TSK, ¿crees que es fuerte simplemente arrojando poder al azar? Patrick colgó sus espadas gemelas sobre su hombro y dijo con una sonrisa amarga. La línea es más fuerte que la superficie, el punto es más fuerte que la línea, ¿no conoces esos principios básicos de concentración de fuerza? TSK, los niños de hoy en día no tienen conocimientos básicos. Sin conceptos básicos. El rostro del conde Hilson estaba teñido de una humillación sin precedentes. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-173, capítulo 173. Capítulo 173. Esto es perfecto, 2. Maldita sea. ¿Cómo puede ser esto? No era solo el conde Hilson quien temblaba de vergüenza y humillación. El marqués Ruide y el conde Ziegler también apretaban los dientes y miraban fijamente a Patrick. Patrick ya había librado una feroz batalla dentro del cerco durante más de 2 horas. Solo en el proceso, el número de tropas perdidas superó las 1.000 y la orden de caballería también sufrió daños considerables. Naturalmente, Patrick Snyder tampoco se encontraba en un estado normal. Las heridas en todo su cuerpo y la sangre que fluía por la comisura de su boca demostraban que definitivamente no se encontraba en un estado normal. Y, sin embargo, contra un oponente así. 3 caballeros de 7 estrellas lo atacaban juntos y estaban abrumados. ¿Cómo iba a aceptar esta realidad? ¿Cómo diablos? Antes incluso de considerar la herida a su orgullo, simplemente no podía entenderla. ¿Cómo pudo pasar esto contra Patrick? ¿Que era solo un estudiante que ni siquiera se había graduado de la academia? Tíoas. Mira esas caras. Patrick mostró una clara mueca de desprecio hacia los 3 con expresiones podridas y dijo.
Puedo ver exactamente lo que estás pensando. Bastardos. A ellos, que rechinaban los dientes, Patrick les dijo con una sonrisa provocativa. Simplemente admítelo. ¿Qué tonterías estás diciendo? Que soy mucho más fuerte que ustedes. Si no admites eso. Tos, tos. Maldita sea, ahora mi cabeza también se está mareando. Las expresiones de los orgullosos caballeros de 7 estrellas del reino Caesar, viendo a Patrick limpiarse la sangre de la boca, fueron indescriptibles. Ellos lo sabían. No tuvieron más remedio que saberlo. Mira ese dragón doble. Estaba limpiando la sangre que se desbordaba de su boca cada vez que tosía. Definitivamente no estaba en un estado normal. Y, sin embargo, no lo empujaban hacia atrás mientras se enfrentaba a los tres, más bien, los estaba abrumando. Eso significaba. Si su cuerpo estuviera en un estado normal, ni siquiera habría sido una pelea. Una sensación de impotencia impotente y de autodesprecio agotó la fuerza de los hombros del conde Ziegler y del conde Gilson. En ese momento habló el marqués Ruide. No pierdas tus fuerzas. Habló con los dos que estaban a punto de darse por vencidos. Tenemos suerte. ¿Perdón? ¿Qué quieres decir con eso? Dijo el marqués Ruide sin apartar los ojos de Patrick. Significa que podemos atrapar a ese monstruo ahora. Esta es una oportunidad que nunca volverá en nuestras vidas. Uníos y haced lo que hay que hacer por el futuro de la nación. Significaba que debían dejar completamente de lado su orgullo y honor personal por el futuro de la nación. Ante esas palabras, el conde Ziegler y el conde Gilson levantaron la cabeza, que se había hundido hasta el suelo. Quizás esto fue solo una excusa. Al final, solo 3 caballeros de 7 estrellas lideraron un ejército para atacar conjuntamente a una sola persona. Pero incluso para un acto tan sucio y despreciable, los humanos pueden sorprendentemente hacerlo si tienen una excusa. Dicen que la gente es igual en todas partes, pero, pensar que volvería a ver esto. Otra vez. La memoria de Patrick se adentraba en un pasado lejano. Por el honor de mi secta, no puedo dejarte ir pacíficamente. ¿Entonces se unirán para atacarme? Todo es por el honor de la secta. Entonces estás diciendo que te unirás a mí, ¿verdad? Esto no es de ninguna manera para mi beneficio personal. No puedes oírme, hola. ¡Ey! Prepárate, gran maestro dragón radiante. Estos tipos están dando un gran espectáculo. Fue un recuerdo que le hizo rechinar los dientes solo de pensarlo. Aquellos que se enorgullecían de ser prestigiosas facciones ortodoxas, una vez que se les dio la excelente excusa del honor de su secta, sus acciones se volvieron tan sucias y despreciables como las de cualquier facción poco ortodoxa. Bastardos que se unen porque les falta habilidad. ¿De qué honor estás hablando? Honor congelado hasta la muerte. Bueno, está bien. Ya sé bastante bien cómo tratar con tipos como tú. Solo tengo que enseñarte. Siéntelo hasta los huesos, ¿qué tipo de chico soy? Y Patrick fue el primero en cargar hacia los 3. Asterisco. El aspecto de la batalla había cambiado por completo. Originalmente, esta batalla tenía como objetivo capturar a una persona llamada Patrick Schneider. Patricio era la presa y el ejército del reino Caesar era el cazador. Pero ahora los roles se habían invertido por completo. Era Patrick quien avanzaba agresivamente y atacaba, mientras los orgullosos héroes del reino Caesar estaban ocupados bloqueando y esquivando sus ataques. Keok. El conde Ziegler, que apenas había bloqueado el ataque de Patrick, sintió un dolor sordo en su brazo escudo. Los implacables ataques posteriores fueron tan feroces y duros que si relajaba la tensión aunque fuera por un momento, parecía que lo harían pedazos. Eres un cabrón. Afortunadamente, su colega, el marqués Ruide, le ayudó. Debido a que atacó a Patrick, apenas pudo escapar de la tormenta de ataques. Pero a cambio, el marqués Ruide tuvo que pagar el precio por tocar la cola del tigre. Cuando nos volvimos tan familiares que te atreves a llamarme bastardo. Geoon. Kewak. La patada de Patrick voló bajo y lo golpeó. El marqués Ruide, que avanzaba a toda velocidad, tuvo que detenerse en medio del intenso dolor, como si le hubieran roto una pierna. Solo hay 2 personas que pueden llamarme bastardo, punto.
Y luego vino la serie de ataques tormentosos de Patrick. Quack, back, back, ba. Si no hubiera levantado rápidamente su escudo y le hubiera infundido aura, su cuerpo habría sido destrozado y caído al suelo. Keok. El marqués Ruide apretó los dientes. Tuvo que aguantar. Tuvo que aguantar aunque fuera un ratito. Ubaad. Muere. Para que sus compañeros tuvieran una oportunidad que le ayudara. El conde Ziegler, que había recuperado el aliento, y el conde Hilson, que había elevado su Oa Blade al máximo, atacaron conjuntamente a Patrick. Estos bastardos, de verdad. En ese instante, el cuerpo de Patrick se desdibujó y se partió. Uk. Keuk. Una técnica de movimiento superior que superó el cambio de posición mediante cambio de forma. Los 7 clones de Patrick se convirtieron simultáneamente en destellos de luz. Ataque de dragón parpadeante. Forma modificada. Big Jepper 7 Linked Strikes. Quack, 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 ban. Quan, quan, quan. Keok. Kewak. Los 3 caballeros de 7 estrellas fueron enviados a volar al mismo tiempo. Como duendes pateados por un caballo, los 3 fueron enviados a caer, rodando varias veces por el suelo antes de obligarse a levantarse. Patrick frunció el ceño al verlo. Son extrañamente duros, ¿es por esa armadura? El correo ordinario no pudo resistir los ataques de Patrick. Pero la armadura que llevaban esos 3 mantuvo su forma incluso después de ser golpeada por el Flashing Dragon Strike de Patrick. Parecía no ser un artículo común y corriente. Mientras la pelea se prolongaba innecesariamente, Patrick dejó escapar un suspiro. ¡Qué dolor de cabeza! Mientras tanto, si la emoción que sentía Patrick era cercana a la molestia, la emoción que sentían los oponentes era: «Eres un monstruo». Fue conmoción y terror. Las palabras que escupió el conde Kelshen también representaban los sentimientos de los otros 2. El marqués Ruide escupió el barro en su boca y dijo: «Solo una vez. Podemos utilizar cualquier medio necesario, solo necesitamos crear una única apertura». Ante las palabras del marqués Ruide, el conde Hilson y el conde Ziegler también asintieron y se pusieron de pie. Al ver que su espíritu de lucha se encendía como si todavía hubiera esperanza, Patrick frunció el ceño. ¿Qué están haciendo estos bastardos? ¿Están perdiendo el tiempo? Si su objetivo era ganar tiempo porque llegaban otros refuerzos, entonces su desesperada resistencia era comprensible. Pero no tengo esa sensación. Incluso cuando difundió sus sentidos, no hubo cambios en la formación del cerco. No había señales de que llegaran refuerzos. ¿Cuál fue entonces la base del espíritu de lucha que no se había extinguido a los ojos de aquellos 3? No hay manera de que no hayan sentido la diferencia en la habilidad. En ese momento, los oponentes atacaron valientemente a Patrick nuevamente. «Aquí voy, dragón doble». ¡Boh! Al ver a los 3 cargar, creyendo realmente que tenían posibilidades de victoria, Patrick sintió que algo andaba mal. No había una base clara, pero sus sentidos, agudizados a través de innumerables situaciones de vida o muerte, le advertían. Ese algo era peligroso. ¿Debería esperar y ver un poco? Patrick confió en su intuición. A veces valía la pena confiar más en la intuición de un maestro que en el juicio lógico. Por ahora, planeaba defender con calma y descubrir qué buscaban los enemigos. Pero... Akum. Dispara. Una lluvia de flechas cayó desde detrás de Patrick. Bueno, mira a estos bastardos. ¿Realmente habían desperdiciado el mínimo de orgullo? Los soldados, a quienes pensó que observaría en silencio mientras trataba con estos 3, le disparaban flechas a Patrick. Patrick blandió su espada para desviar las flechas que volaban hacia él. Era imposible dañar a Patrick con esas flechas. Pero los enemigos, como si esperaran esta brecha, aprovecharon la oportunidad y se acercaron. Por un momento, pensó Patrick. Pase lo que pase, ¿no es eso imprudente? ¿Por qué harían algo así? En ese momento, Patrick lo vio. Tin. Tin tin tin. La armadura que llevaban desviaba las flechas sin esfuerzo. Algunas flechas podrían haberse quedado atrapadas entre los huecos de la armadura, pero ni una sola flecha impactó, todas rebotaron. Ahora que lo pienso,
Esa armadura era un objeto extraordinario que mantenía su forma incluso cuando la había golpeado con el golpe del dragón destellante. Las flechas probablemente ni siquiera lo rayarían. Maldita sea. Este fue un error de Patrick. En los Murim, con algunas excepciones, la gente normalmente no usaba armadura. ¿Qué sentido tenía llevar armadura cuando la energía de la espada la cortaría fácilmente? Era simplemente pesado. Pero en este mundo, incluso los soldados, y mucho menos los caballeros, usaban al menos una armadura mínima para proteger sus puntos vitales. Y la malla de alta calidad que usaban los caballeros podía soportar algunas flechas. En particular, la armadura que llevaban estos tres era un producto especial encantado y reforzado en la Torre de la Verdad. Refuerzo de materiales, absorción de impactos, reducción de peso, etc. Era un artefacto mágico dotado de más de 7 tipos de magia. No era un arma del alma, pero este artículo era una obra maestra de alto precio que valía lo suficiente como para equipar una orden caballeresca completa. Patrick no sabía esto. No, para ser más precisos, lo sabía en su cabeza pero aún no lo había comprendido del todo. 3 enemigos cargando bajo la lluvia de flechas como si nada. TSK, no se puede evitar. Patrick, que había estado blandiendo su espada para desviar las flechas, decidió aceptar algo de daño y giró su espada para lidiar con los 3 primero. Pero justo en ese momento, Patrick Schneider, el marqués Ruide, tomó una decisión inesperada. Le arrojó su propia espada y escudo a Patrick. Incapaz de pasar por alto el poder de las armas que volaban hacia él imbuidas de Aura Blades, Patrick rápidamente movió su espada para lidiar primero con esas 2 amenazas. Quan. Inmediatamente después de desviar las armas. Dragón doble. Muere. Los ataques del conde Gilson y del conde Ziegler, que se apresuraban a aprovechar la oportunidad desde la izquierda y la derecha. Pero el cuerpo de Patrick se movía como si estuviera poseído, pareciendo dividirse en izquierda y derecha simultáneamente. Y luego. Quan. Incluso derribó y aplastó sus ataques decisivos. Keuk. Eres un monstruo. Los 2 fueron enviados de regreso volando por el poderoso ataque de Patrick. Pero justo en ese momento. Agarrar. El marqués Ruide, ahora con las manos vacías, de repente agarró a Patrick en un fuerte abrazo. Y luego gritó a todo pulmón. Megis. En ese momento, Patrick lo vio. El grupo de magos cantando hechizos detrás de los caballeros y las bolas de fuego gigantes flotando sobre sus cabezas. Tienes que estar bromeando. Apretando los dientes, Patrick golpeó su propia cabeza contra la cara del marqués Ruide, que se aferraba a él a corta distancia. ¡Pac! Keuk. El puente nasal del marqués Ruide se derrumbó y sus dientes frontales quedaron destrozados. Pero la fuerza en sus brazos, que sujetaban fuertemente a Patrick, no disminuyó en lo más mínimo. Date prisa. Este viejo, de verdad. Patrick movió con fuerza su brazo completamente atrapado y colocó su palma en el centro del pecho del marqués Ruide. Y luego. Kuong. Un pisotón poderoso. Explotó la fuerza repulsiva que subía de la tierra a través de su rodilla, cintura y hombro, y sobre su palma. Poong. Keok. Una potente emisión de energía explotó a quemarropa. El cuerpo del marqués Ruide se hinchó momentáneamente y resonó un sonido como el de un tambor gigante estallando. Pero. Jejeje. Ni una posibilidad. El marqués Ruide, gimiendo en la agonía de unas costillas rotas y un pulmón desgarrado, todavía tenía una sonrisa victoriosa en sus labios. Y Patrick lo vio. Las innumerables masas de llamas que ya volaban hacia él. Ah, ¿estoy jodido? Quan. Aterradoras llamas arrasaron el lugar donde se encontraban Patrick y Marky Roera. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-174, capítulo 174. Capítulo 174. Esto es perfecto, 3. Keuk. El marqués Ruide, al tropezar con la explosión, se encontraba en un estado tan cercano a la muerte que era un milagro que pudiera caminar por sí solo.
Era natural, ya que había soportado una explosión aterradora que no habría dejado rastro de él si no hubiera estado usando la armadura de artefacto mágico elaborada en la Torre de la Verdad. ¿Estás bien? Cuando el conde Gilson se acercó y le preguntó sobre su condición, el marqués Ruide asintió y murmuró con voz temblorosa. Firos. Una tenue luz verde emanaba del interior de su pecho y envolvía su cuerpo. Entonces ocurrió algo sorprendente. Las heridas que habían estado supurando y desgarradas por las quemaduras comenzaron a regenerarse perfectamente. Incluso cada mechón de su cabello quemado estaba siendo curado perfectamente. Finalmente, el marqués Ruide, cuyo cuerpo se había recuperado por completo, dejó escapar un pequeño suspiro y dijo: «Nunca pensé que a esta edad haría una apuesta que pondría en riesgo mi vida. Pero es un alivio que haya resultado bien». En efecto, todo esto es gracias a la gracia de Lady Yopno. Ante las palabras del conde Ziegler, el marqués Ruide se rió entre dientes y dijo: «Es gracias a esto». Dicho esto, el marqués Ruide sacó un pequeño colgante del interior de su armadura. Este colgante, de un tenue tono verdoso, no era un artefacto mágico fabricado en la Torre de la Verdad. Este era un artefacto antiguo. Solo una vez al día. Era un artefacto de tipo curativo que podía curar perfectamente incluso a alguien al borde de la muerte, siempre y cuando todavía respirara. Como tesoro del ahora caído reino Creos, su valor era inconmensurable. El marqués Ruide había recibido este tesoro por su meritorio servicio en la guerra en aquella época. ¿Tendría alguna vez una razón para usar esto durante su vida? Lo había estado llevando consigo con ese pensamiento. Pero, gracias a ello pesqué un pez grande. El marqués Ruide sonrió satisfecho y miró la zona aún humeante. Fue un ataque tremendamente poderoso que lo había empujado incluso a él, que llevaba una armadura hecha de un artefacto mágico, al borde de la muerte. Patrick Snyder, que ni siquiera llevaba la armadura adecuada, no habría dejado un cadáver. ¿La gente lo sabía? ¿Qué clase de monstruo con inmenso potencial era ese doble dragón? Probablemente nadie lo sabría, excepto aquellos que estuvieron aquí hoy. Porque ese potencial había sido cortado de raíz aquí, antes de que pudiera florecer por completo. Que una persona así salga de un país pequeño es nada menos que un desastre. Fue algo bueno para la nación. En el momento en que relajó completamente la guardia mientras observaba cómo el humo se disipaba gradualmente. Flash. Un solo rayo de luz brilló desde el interior del humo. El marqués Ruide intentó levantar reflexivamente su escudo, pero... se había ido. No tenía espada ni escudo. Su incapacidad para darse cuenta de ese hecho se convirtió en el último error en la vida del marqués Ruide. Suiz. La luz intermitente voló directamente a través del cuello del marqués Ruide. El destello continuó durante un buen rato antes de enterrarse en el suelo en el lado opuesto. Quan. Y lo que siguió fue... tos. Tos. Realmente casi muero. Era la voz de Patrick. Dios mío. Oh, Yupinel. ¿Cómo? El conde Gilson y el conde Ziegler miraron con incredulidad al reaparecido Patricio. Y Patrick se obligó a ponerse de pie y dijo: «Pensé que algo era extraño». Maldita sea. ¿Entonces fingió ir por la destrucción mutua mientras ocultaba un truco como este para sí mismo? Por eso me engañaron. En la mano de Patrick estaba el artefacto que colgaba alrededor del cuello del marqués Ruide. Lo había arrebatado al mismo tiempo que hacía volar su cabeza. Y Patrick sonrió y... Cepiros. En ese momento, el conde Gilson y el conde Ziegler estaban aterrorizados. No. Ante la reacción de sorpresa de los dos, Patrick sonrió. Ahora todos esos tipos estaban muertos, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué esto no funciona? Tos. Me siento como si estuviera a punto de morir. Hola, ¿me estás desafiando? De nada sirvió que Patrick agarrara el colgante y lo sacudiera. El poder curativo de Cepiros solo podía utilizarse una vez al día. Patrick no sabía eso. Y el conde Ziegler y el conde Gilson lo hicieron. Pero no pudieron evitar reaccionar exageradamente y sorprendidos.
¿Para que Patrick Schneider se recupere completamente en esta situación? Solo pensarlo les hizo estremecerse de miedo incontrolable. Pero estuvo bien. ¡Qué alivio! Gracias a Dios. El efecto de Cepiros fue una vez al día. No había absolutamente ninguna manera de que Patrick Schneider se recuperara y volviera a presentarse ante ellos. Entonces, ¿por qué? Los cuerpos del conde Ziegler y del conde Hilson, que poco a poco iban tomando posición, se estremecieron simultáneamente. Patrick, que había aterrorizado simultáneamente a 2 caballeros de 7 estrellas, todavía sonreía y decía: ¿Crees que puedes manejarlo? La condición de Patrick era un desastre. Tenía flechas clavadas en varias partes del cuerpo y había heridas grandes y pequeñas de la batalla. Y más graves que las heridas externas eran las internas. En el proceso de tomar magia con su cuerpo, había desplegado su energía protectora a máxima potencia, pero no pudo compensar todo el impacto. En el momento en que un impacto que superó el poder defensivo de su energía protectora golpeó, sus entrañas se sacudieron y su cuerpo quedó en un estado terrible. Por eso esquivó los ataques en lugar de bloquearlos. Esta vez no se pudo evitar. Nunca pensó que alguien fingiría destrucción mutua sin ninguna resolución, confiando en un truco como este. Como no sintió ninguna sensación de resolución final, su reacción ante el ataque que puso en riesgo su vida se vio embotada. Pero lo hecho está. Lo sabía bien por experiencia. En tiempos como estos, era mejor mostrar un frente aún más fuerte. Por eso habló con los enemigos que lo miraban con ojos cansados. Entonces, Patrick, con una sonrisa alegre en los labios, continuó. ¿Continuamos? En ese momento, a todos los que se enfrentaban a Patrick como enemigos se les puso la piel de gallina. ¿Cómo podrían ganar? No, realmente podrían ganar. ¿Era eso realmente un humano? Podría ser un demonio o un demonio que no podría ser asesinado de la manera habitual. El miedo y la desesperación provocaron delirios absurdos. Y al final. ¡Uva! ¡Huye! De entre los soldados surgieron algunos desertores. Luego, como si estuvieran infectados, un gran número de soldados arrojaron sus armas y huyeron. ¿Qué estás haciendo? Bastardos, mantener la formación. ¿Todos queréis morir? Los caballeros intentaron detener a esos soldados. De hecho, algunos caballeros levantaron sus espadas y mataron a algunos soldados como ejemplo. Pero, no seas ridículo. ¿Cómo se supone que vamos a atrapar esa cosa? Lo hacéis vosotros mismos. Gobernar por miedo no funciona cuando nos enfrentamos a un miedo mayor. Para los soldados del ejército del reino Caesar ahora, Patrick era percibido como algo enorme y aterrador que nunca debería ser confrontado. Al final, el cerco, que no podía controlarse, se derrumbó. Y todas las unidades, cesen el combate. El golpe final llegó aquí. La voz que venía del cielo pertenecía a un mago vestido con una túnica azul marino oscura. Detrás de él, decenas de espadachines mágicos lo seguían, escoltándolo mientras volaba por el cielo. Y aterrizaron ligeramente en el suelo y dijeron: ambos lados, dejen de pelear. En nombre de la Torre de la Verdad, no se tolerarán más combates. Ante esto, el conde Ziegler se mordió el labio con fuerza y dio un paso adelante. ¿Cuál es el significado de esto de repente? ¿Por qué la Torre de la Verdad se involucra en este incidente? Ante las palabras del conde Ziegler, el mago dijo: soy Wade Porter, un mago del 6º piso de la Torre de la Verdad. Wade Porter, tú eres. El conde Ziegler se sorprendió. Ser del 6º piso de la Torre de la Verdad significaba una posición al menos equivalente a la de un conde de la nobleza. Además, aunque era la primera vez que lo veía, el nombre Wade Porter era un nombre que conocía. ¿Es usted el Wade Porter que es uno de los discípulos directos de los 7 sabios? Eso es correcto. El conde Ziegler se mordió el labio y se quedó en silencio. En ese momento, este no era un oponente al que pudiera reprimir con autoridad. El reino Caesar era un país particularmente consciente de la autoridad de la Torre de la Verdad, que estaba alojada dentro de sus fronteras.
Aunque no estaba afiliado al reino y simplemente estaba arrendando la tierra, la mera existencia de la Torre de la Verdad permitió al reino Caesar cosechar enormes beneficios. El conde Ziegler frunció el ceño y dijo: Primero, ¿podrías explicar el motivo, por qué de repente has intervenido en esta batalla? Ante esto, dijo Wade Porter: el doble dragón de allí es un invitado formalmente invitado por nuestra Torre de la Verdad. ¿Qué dijiste? No sé qué malentendido ha provocado que el reino sea hostil al doble dragón, pero por favor resuelva el malentendido y retírese ahora. Ante esas palabras, el conde Ziegler quedó boquiabierto. Después de un momento en el que no logró comprender la situación, su rostro se puso rojo como un tomate y gritó: «¿Estás loco?». El conde Ziegler gritó. Ante esto, Wade Porter se secó la sonrisa del rostro y dijo con expresión seria: «Cuidado con tus palabras. Las palabras que digo ahora son en nombre de mi amo. Arena». El conde Ziegler apretó los dientes. Ahora que el oponente había mencionado el nombre de los 7 sabios, realmente tenía que tener cuidado con sus palabras. Incluso si fuera un caballero de 7 estrellas. Ya hemos perdido demasiado. Debido al doble dragón, hemos perdido al conde Spike y al marqués Ruide. ¿El marqués Ruide también? Parecía que Wade Porter no lo sabía. El reino había perdido a 2 de los 9 caballeros de 7 estrellas que poseía. Entre ellos, el marqués Ruide era un gigante de un calibre aún mayor. En este punto, no sería extraño si el reino Caesar intentara destrozar vivo a Patrick. Pero ese es tu problema. El maestro de Wade Porter le había ordenado que trajera al doble dragón de regreso sano y salvo, sin importar lo que fuera necesario. Así que él simplemente estaba cumpliendo fielmente las órdenes de su amo. Hasta donde sabemos, el conde Calvin Spack murió como resultado de un justo duelo. Este es todavía un asunto bajo investigación por parte del reino. Y es probable que esta batalla tampoco fuera iniciada primero por el doble dragón. ¿No fuiste tú quien formó el cerco y lo atacó? Habría estado bien si ese hombre se hubiera rendido obedientemente. Chioas. ¿Lo harías en mi lugar? Patrick, que había estado escuchando tranquilamente a un lado, intervino. Incluso cuando estaba al borde de la muerte, no soportaba que le hicieran daño. Soportar la injusticia sin hablar era la 12ª cosa que Patrick más odiaba. ¿Fue el 11º? Maldita sea, mi cuerpo está en tal estado que me estoy confundiendo. Patrick se sintió tan mareado que solo quería tirarlo todo y acostarse. Pero aún no podía bajar la guardia. Parecía que April había entregado la carta de forma segura y que la Torre de la Verdad había intervenido según lo planeado, por lo que debería estar bien, pero era necesario tener precaución hasta el final. La acalorada discusión entre el conde Ziegler y Wade Porter ahora estaba llegando a una decisión. En cualquier caso, no permitiremos más ataques a nuestro huésped. Si todavía insistes en usar la fuerza, no tendremos más remedio que responder con fuerza. Mientras decía eso, los espadachines mágicos detrás de Wade Porter activaron sus armas del alma todos a la vez. Era una clara señal de que si daban otro paso, se encontrarían con la fuerza. Al ver esto, el conde Ziegler se mordió el labio con fuerza. ¿Cómo se atreven? El número de espadachines mágicos parecía superar los 30. ¿Podrían ganar contra ellos, con su cerco roto y habiendo sido atormentados por Patrick toda la noche? No, dejando de lado ganar o perder, si estallara una batalla aquí, ¿cómo manejarían las consecuencias? En ese momento, el conde Gilson se acercó a él y le dijo: lo mejor sería retirarse por ahora. Conde Gilson. Si no nos retiramos ahora, tendremos que enfrentarnos no solo a la Torre de la Verdad sino también a ese monstruo nuevamente. ¿Tenemos posibilidades de victoria? El conde Ziegler cerró los ojos. Si le preguntaran si tenían posibilidades de victoria, pensando con calma, con verdadera calma. Oh, Yupinel. No había ninguno. Ante sus palabras, que salieron con un suspiro, Patrick sonrió y dijo: oh, parece que te vas. Doble dragón. ¿Qué es? ¿Quieres más? La humillación de hoy. Nunca lo olvidaré. ¿Ibas a decir algo así? Los niños que huyen siempre intentan salvar las apariencias diciendo una última cosa. 2.
tos. Ah. Realmente voy a morir. Al verlo vomitar sangre, incluso pensó en simplemente pelear. Pero, ¿por qué deberíamos tirarlo todo a la basura y tú y yo resolver esto uno a uno? Estoy bien con eso. No se atrevió a responder bien a esas palabras. Incluso con su oponente al borde de la muerte y vomitando sangre ante sus ojos, no podía confiar en la victoria. Al verlo temblar de humillación y vergüenza, Patrick dijo: Niño, cuando te estés perdiendo, cállate y vete. Lo que digas será solo un perro ladrando. Muela. Apretó los dientes con tanta fuerza que sintió que se romperían. Luego le dio la espalda y dio órdenes. Limpia la escena. Nos retiramos. Sí, señor. Incluso los caballeros que respondieron a su orden como si la hubieran estado esperando fueron desagradables, pero no se puede evitar. Y así, la desesperada batalla entre Patrick y el ejército del reino Caesar llegó a su fin. Fue una batalla que movilizó más de 10.000 tropas, numerosas órdenes de caballería, magos e incluso 4 caballeros de 7 estrellas. El resultado. Total de muertes, más de 1.500. Entre ellos, más de 80 eran caballeros. Y lo más importante. Marqués Andrea Ruide. Conde Martín Tonios. Habían muerto otros 2 caballeros de 7 estrellas. Fue una amarga derrota para el reino Caesar. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-175, capítulo 175. Capítulo 175. Mi objetivo es ser pionero en el gran bosque. 1. Oye, bastardo loco. ¿Qué? Eres un bastardo feo. Ante la contundente respuesta del gran maestro dragón radiante, el erudito dragón feo, Jaigal Jeon, se agarró la nuca, compuso su respiración y dijo: ¿Qué capricho repentino te hizo pelear con los chicos de la Puerta Asura, eh? La Puerta Asura. Era una gran secta poco ortodoxa liderada por Namyong, la mano de sangre malvada negra, uno de los 10 grandes males. Un lugar con el que incluso las 9 sectas, una banda o los 5 grandes clanes se mostraban reacios a enfrentarse de frente. Este alborotador sin precedentes se había estrellado contra él. Como resultado, había derrotado a 500 discípulos de élite de la Puerta Asura y, para colmo, el maestro de la puerta, la mano de sangre malvada negra, también se había retirado con heridas graves. Pero a cambio, el gran maestro dragón radiante no salió ileso. El erudito dragón feo, Jaigal Jeon, miró a su amigo, que estaba fuertemente atado a la cama. Tu esposa debe estar furiosa. En la cama del gran maestro dragón radiante, que estaba envuelto en vendas desde la cabeza hasta los pies y tenía agujas de acupuntura colocadas densamente por todo el cuerpo mientras lo sujetaban. No alimentar. Especialmente si le das alcohol, morirás. Se escribió una señal de advertencia. Había muy pocas personas que pudieran reducir al gran maestro dragón radiante, Jin Cheon, a este estado. ¿Quién más podría hacer esto excepto la divina doctora Saintes, Dan Suryeon, famosa por un temperamento que ni siquiera el notoriamente malhumorado Plantain de Sichuan podía manejar? Jaigal Jeon le puso una mano en la frente, suspiró y dijo: Déjame preguntar primero, ¿por qué lo hiciste? No pude evitarlo. No lo hice sin razón. Había una razón perfectamente válida. Entonces, ¿cuál fue esa razón válida? Esos bastardos. ¿Esos bastardos? Me estaban mirando fijamente. ¿Por qué soy amigo de este bastardo? ¿Por qué yo? ¿Qué tipo de karma acumulé en mi vida pasada? Jaigal Jeon miró hacia el techo de la habitación con expresión triste. ¡Ja! Mi amigo. ¿Qué, mi amigo feo? ¿No puedes pensar y actuar con un poco más de sentido común? Si un miembro de una facción poco ortodoxa me mira fijamente, lo golpeo, que podría ser más sentido común en el pensamiento y la acción que eso. Este bastardo es una causa perdida. ¿Cómo llegó un sinvergüenza así a ser llamado gran maestro? A que se acerca este Jiangu. De hecho, sabía el motivo. El gran maestro dragón radiante, que pasaba por allí,
Había descubierto la puerta Asura extorsionando y atormentando a plebeyos inocentes, y ese fue el comienzo del incidente. Después de decapitar a los culpables en ese momento y devolver los bienes robados a los plebeyos, el gran maestro dragón radiante, por el bien de los plebeyos que temían represalias, fue él mismo a la rama de la puerta Asura y puso todo el lugar patas arriba. Naturalmente, la puerta de Asura no era de las que recibían una paliza mientras estaban acostados e inmediatamente movilizaron a sus discípulos para contraatacar. Como resultado, la pequeña chispa se extendió instantáneamente como un incendio forestal, y la lucha ampliada se intensificó hasta convertirse en una guerra de uno contra muchos entre la puerta Asura y el gran maestro dragón radiante. No hubo tiempo para que intervinieran la alianza Murim o la alianza no ortodoxa. La puerta Asura no podía retroceder por el bien de su orgullo, y el gran maestro dragón radiante era el gran maestro dragón radiante. ¿Qué se podía esperar? Mirando a los bastardos de facciones poco ortodoxas de estos días, te lo digo. Sus brotes están podridos. Podrido. ¿Cómo se atreven a atormentar a los plebeyos delante de este anciano? Entonces, según las leyes del Jiangu, merecen ser derrotados. ¿Verdad, me equivoco? Pero que se atrevieron a decir, venganza, revenge. ¿Desde cuándo estos cabrones de facciones poco ortodoxas se atreven a hablar de venganza? Debería simplemente colgarlos boca abajo y desollarlos vivos. Haigal Yeon dejó escapar un suspiro. Sí. Bueno, aunque le hizo hervir la sangre, lo que dijo era correcto. Un héroe del Jiangu no debería quedarse de brazos cruzados cuando ve una injusticia. Sí. Así era, pero... Entonces, tú solo causaste problemas dentro del territorio de la Puerta Asura, trataste con todos los tipos que vinieron hacia ti y golpeaste a Namyong, la mano de sangre malvada negra, hasta convertirla en pulpa. Ejem. Bastardo loco. Así es. No importa cuán justa sea la causa, ¿no hay un límite para las cosas en este mundo? En primer lugar, el lugar donde ocurrió ese incidente fue originalmente el territorio de la Puerta Asura. Incluso los amos de la banda 9 sectas 1 no entrarían allí imprudentemente sin un plan. Dejando de lado la justicia y todo eso, si te conviertes en enemigo de una gran secta poco ortodoxa como la Puerta de Asura solo para salvar a unos pocos plebeyos, ¿cómo manejarías las consecuencias? Pero, ¿cómo es que ustedes en la secta del dragón gemelo no conocen ninguna moderación? Ejem. Eso no es un cumplido, bastardo loco. Oye, creo que lo es. Haigal Yeon dejó escapar un profundo suspiro. De todos modos, este loco bastardo. Casi muere. No es broma, realmente casi muere. Fue un milagro que estuviera vivo, si hubiera llegado un poco más tarde, podría haber muerto realmente. No es que tenga vidas libres, entonces ¿por qué este tipo siempre hace esto? Él siempre tiene Sacred Master en sus labios, pero mirándolo objetivamente desde un paso atrás, este tipo tampoco es un pusilánime. Aún así, ¿qué podría hacer? Puede que este loco bastardo no conozca la moderación, pero actuó con rectitud. Entonces, como amigo y miembro de la facción ortodoxa, tuvo que ayudar con las consecuencias. La Puerta Asura. ¿Solo sus discípulos oficiales suman más de 1000? ¿Cómo debemos tratar con ellos? Jejejeje. Nurrade, bastardo. Asterisco. Oye, él también lo está disfrutando. Jejeje. Sé que te gusta. Jugar duro para conseguirlo cuando te gusta. Isabella, viendo a Patrick murmurar con una sonrisa lasciva, dijo. Abril. Sí, princesa. ¿Qué tipo de sueño crees que está teniendo? Ni siquiera April pudo defenderlo esta vez. Patricio Snyder. Esto ocurrió al tercer día después de que se desplomara. Asterisco. Nom nom, chomp chomp, gobble gobble. Se podían escuchar todo tipo de sonidos que hace una persona cuando come con prisa. A su lado, April traía comida y Matthew e Isabella miraban los platos vacíos apilados con expresiones de asombro. ¿A estas alturas ese tipo no ha comido más que su propio peso corporal? Probablemente. ¿Es esto siquiera posible? ¿Es esta la primera vez que lo ves hacer lo imposible? Ah. Eso es cierto. Patrick,
recibiendo las miradas atónitas de Matthew e Isabella, terminó su comida y dijo mientras tragaba agua. Oh. Una botella de alcohol sería perfecta ahora mismo. No puedes. Abril, ¿cómo pudiste hacerme esto? La mirada en sus ojos era la de mirar fijamente a un grave traidor. Pero April no se inmutó. Para su recuperación no se permite el alcohol. April lo dijo y le sirvió un poco de té a Patrick. April seguiría la mayoría de las órdenes de Patrick, pero la historia era diferente cuando su salud estaba involucrada. Pero justo en ese momento. Ha pasado un tiempo. Patrick Snyder. ¿Lo eres? Alguien apareció y abrió la puerta. Cabello rojo y ojos marrones. Una impresión académica e intelectual y una espada que no coincidía con ella. Este hombre era. ¿Quién eres tú? Parecía haberlo visto en alguna parte pero no podía recordarlo. El oponente frunció el ceño y se ajustó las gafas, e Isabella, que estaba a su lado, lo empujó con el codo y dijo. Él es el oponente que conociste en Arcana. ¿Ese príncipe del reino de Yusef? No, él no. ¿El nieto del santo de la espada? Isabella parecía desesperada, con una cara que decía, ¿qué esperaba de este bastardo? Y el oponente levantó sus gafas y dijo, haciendo todo lo posible por mantener la calma. Soy Rimanciera, un espadachín mágico de la Torre de la Verdad, ¿te acuerdas? Ah, ese tipo de aquel entonces. Así es. Yo soy el indicado. El bastardo lógico. ¿Así lo recordaba? Parecía que aunque no sabía el nombre, recordaba a la persona él mismo. Bueno, fue un encuentro bastante inolvidable. Tú fuiste quien hizo esa cosa extraña y se autodestruyó en ese entonces, ¿verdad? No fue autodestrucción. Fue un proceso de prueba y error para el éxito. ¿No es eso autodestrucción? No lo es. Oye, no lo niegues. Es. Dije que no. Oh, ¿en serio? Entonces, ¿has logrado algún progreso con lo que estabas haciendo en aquel entonces? Todavía no. TSK, ¿ves? Aún no lo has hecho, ¿verdad? No pudiste hacerlo, ¿verdad? Ni siquiera tienes idea, ¿verdad? ¿Y qué? Una prueba de trial y error para el éxito. Flinch. Era un rostro que enfurecería a cualquier humano. ¿Pero sabéis que fue aún más exasperante? TSK. Esas son cosas que dicen las personas que han logrado resultados. No a alguien que pierde el tiempo sin logros. ¿Quién no puede decir cosas que suenen plausibles? Me equivoco. Lo verdaderamente exasperante fue que todo lo que dijo era correcto. A Rimanciera, que no pudo responder ni una palabra, Patrick le puso un brazo alrededor del hombro de manera amistosa y le dijo. No lo tomes como algo personal. Todo esto es porque tu hermano mayor quiere que te vaya bien. Eres más joven que yo. Está bien. Si eres bueno peleando, eres el hermano mayor. Eso es ilógico. SHH, solo escucha. El hermano mayor está diciendo cosas buenas ahora mismo, ¿no? Vida, ya ves. Es tan difícil que es difícil tener éxito incluso si solo haces aquello en lo que eres bueno. Así que no hagas cosas que no puedas y haz aquello en lo que eres bueno. ¿Por qué perder el tiempo con terquedad inútil? ¿En qué soy bueno? Sí. Vi en aquel entonces que eras bastante bueno con la espada. Esto era cierto. Los espadachines mágicos, debido a su entrenamiento para manejar armas de alma, no tenían niveles muy altos de habilidad con la espada. Pero Rimanciera, a pesar de su corta edad, mostró puramente un nivel de 5 estrellas. Si el nivel de Arcana hubiera sido normal, habría estado a un nivel que le permitiría aspirar a la victoria únicamente con su habilidad con la espada. Patrick le dio una palmadita en el hombro a Rimanciera y dijo. Concéntrate en la espada. Si viertes tu vida en la espada con tu talento, te convertirás en algo. Ante las palabras de Patrick, Rimanciera se quitó la mano del hombro, levantó las gafas y dijo. Me niego. Oh, ¿por qué? Porque antes de ser espadachín, soy un investigador que explora lo desconocido. Oh, es así.
Rimanciera levantó las gafas una vez más y dijo. Lógicamente puedo admitir que eres una persona más grande que yo. Tus palabras probablemente sean correctas. Pero eso no significa que puedas decidir la dirección de mi vida. Yo decido mi propia vida. Patrick miró a Rimanciera con expresión hosca. Ojos inquebrantables y voz firme. Esta no era una persona a la que se pudiera persuadir. Bueno, entonces haz lo que quieras. Patrick se rindió de manera refrescante. Su actitud era de, si no escuchas, es tu pérdida, pero interiormente. A veces, niños como este logran algo grande. Aunque es tan raro como un frijol que brota durante una sequía. Él también tenía esos pensamientos. Sobre todo, como dijo ese tipo lógico que usa gafas, tú cuidas tu propia vida. Entonces, ¿por qué estás aquí? A Patrick, que estaba llegando al punto, le dijo Rimanciera. Patrick Schneider. C.E. Los 7 sabios te están buscando. En ese momento, la expresión de Patrick se endureció. Rimanciera sintió como si estuviera entendiendo. No estés demasiado nervioso y sígueme. Simplemente desean tener una conversación. No, eso no es todo. ¿Qué es? ¿Puedo preguntar una cosa? ¿Qué es? Dijo Patrick con una expresión muy seria. ¿Hay alcohol allí? En ese momento, todos en la sala dejaron escapar un profundo suspiro. Asterisco. La Torre de la Verdad. No era una nación, sino una organización transnacional con un poder comparable al de una nación. La astronómica cantidad de dinero obtenida de los artefactos mágicos creados y los magos enviados desde la Torre de la Verdad. Y el poder de los espadachines mágicos entrenados en la Torre de la Verdad. Poseía tanto riqueza como poder militar, sobre todo, era un lugar que conducía a la indispensable tecnología de la magia. Se podría decir que el prestigio de esta organización es el tercero en el continente, después del Imperio Venator y la Santa Teocracia de San Luis. Y los máximos tomadores de decisiones que dirigieron la Torre de la Verdad fueron llamados los 7 sabios. Los asuntos mayores y menores de la Torre de la Verdad fueron gestionados por ellos a través de reuniones. Igual que ahora mismo. ¿Cuál es la reacción del reino Caizar? Exigen la entrega del doble dragón y esperan con sus tropas fuera del territorio de la torre. Tontos insolentes. Han perdido completamente el sentido. Jejeje. ¿Qué tal si los quemamos todos? A pesar de la presión de una nación que había movilizado a sus militares, los 7 sabios no se sintieron conmocionados en lo más mínimo. Esto se debía a que la presión que utilizaba la fuerza solo era efectiva cuando los fuertes la utilizaban contra los débiles. No importaba lo que hiciera el reino Caizar, la Torre de la Verdad no tenía necesidad de moverse. Dejémoslos en paz por ahora. Nuestra política con respecto al doble dragón aún no está completamente decidida. En el peor de los casos, podemos entregarlo. En el peor de los casos, claro está. Ese niño arrogante finalmente romperá su terquedad esta vez. Durante los últimos 3 años. La Torre de la Verdad había enviado periódicamente gente a Patrick y le había propuesto varias condiciones. Fue una solicitud para compartir información sobre la esgrima de Patrick y técnicas relacionadas. La esgrima que Patrick mostró en Arcana fue reportada a la Torre de la Verdad a través de la magia de visión de imagen mages. Una esgrima completamente diferente a las existentes. Y el secreto para poder activar un arma del alma sin ser un espadachín mágico. Para los magos con una vigorosa curiosidad intelectual, Patricio era como un oasis encontrado en un desierto. Entonces, enviaron una cortés invitación a Patrick junto con una solicitud para compartir el secreto de sus técnicas. Y la respuesta de Patrick a esa petición fue: si me das un arma del alma, lo pensaré. Eso fue todo. No era una promesa de enseñarles incondicionalmente, sino que lo pensaría. Aunque la carta llevaba las firmas de los 7 sabios y prometía una enorme recompensa, lo que Patrick quería estaba claro. Un arma del alma. Había exigido audazmente el más alto nivel de secreto que guardaba la Torre de la Verdad. Esto era imposible. No importaba cuán codiciadas fueran las técnicas de Patrick, el arma del alma era una línea que no se podía cruzar. Al final,
La Torre de la Verdad y Patrick estuvieron en un enfrentamiento durante los últimos 3 años, intercambiando numerosas cartas sin que ninguna de las partes cediera ni un centímetro. Y hace un tiempo, April, que había recibido una carta de Patrick, llegó a la Torre de la Verdad. Si me ayudas, yo también te ayudaré. Fue un mensaje breve, pero fue suficiente. Los 7 sabios enviaron inmediatamente espadachines mágicos y un mago desde el 6º piso para rescatar a Patrick. Causaría fricciones con el reino Kaisar, pero para los magos sedientos de explorar lo desconocido, eso era algo que estaban dispuestos a soportar. Y ahora. Sabios, el dragón doble ha llegado. Déjalo entrar. Finalmente, la persona que estaban esperando apareció ante sus ojos. Patrick, guiado por Rimanciera a través de las puertas abiertas, se inclinó cortésmente ante los 7 sabios. Patrick Schneider del reino Atronia saluda a los sabios. Fue un saludo extremadamente educado y perfecto. Cualquiera que lo viera pensaría que es un verdadero noble. Él era un noble.